Saludos a ustedes los que se integran al programa en el transcurso. Nosotros estamos conversando con el doctor Enriquillo Matos, quien fue presidente del Colegio de Médicos de la República Dominicana y quien tiene una larga experiencia, una trayectoria muy amplia en el ejercicio de la medicina, y nos analizaba lo que está aconteciendo. Usted hablaba del tema de la difteria, pero a mí me gustaría que usted ahí, porque hay enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas, que están nuevamente en el país, y las estadísticas, doctor, están engañándonos con las estadísticas, con sobre todo lo del dengue. Bueno. Lo del dengue no, ¿cómo se llama? Lo del dengue no, lo de que había en Barahona, que hay en Barahona. Cólera. El cólera. Mira, el cólera, igual que el dengue, el conocimiento público no partió de informaciones oficiales que orientaran a la población del comportamiento y lo que debe utilizarse. En ambos casos, el comportamiento social es fundamental para evitar la propagación de la enfermedad. Si salud pública, que debería de ser salud, no tiene un nivel de información a la población, en esa misma medida las epidemias se van a estar desarrollando. Yo recuerdo que en el mes de abril yo empecé a hacer una especie, sin quererlo, ¿no?, una especie de mediatura, invitar a algunos amigos que discutiéramos el tema. En algunos casos debí hacerlo con al detalle, pero no pude. Se le pasó. No pude hacerlo. Y yo decía, ven acá, pero si estamos frente a la ola de calor más grande que cualquiera de nosotros haya conocido en más de 50 años, con las lluvias que se presentaron en noviembre, ustedes recuerdan, con la catástrofe en términos que se dio en... ¿La de ahora o la de anterior? La anterior. La del día 4. Correcto. Yo decía, bueno, pero estamos en las condiciones especiales, en un país tropical, estamos en las condiciones especiales para que el dengue se constituya en una epidemia que nos arrase a todos. Y empecé a informar que me encontraba extraño la pasividad de salud pública, que en ese tiempo decía que no había ningún problema, sí, pero hasta julio lo reiteraron. Decía que no había ningún problema. Pero la gente empezó a hacerse pruebas de dengue. Y esas pruebas fue el sector, la sociedad que empezó a expresarse en términos públicos para que salud pública entendiera que había un problema de una gran epidemia. Hay estudios científicos que definen que solamente el 3% de los casos de dengue, es decir, que entre el 95 y el 85% de dengue pasa como un proceso viral, desconocido, que uno se toma una medicación en su casa y pasa absolutamente inadvertido para la mayoría de la gente. No va al médico. Solamente en los casos de la fase crítica, que es la que la persona va al médico, se siente mal, es ingresado, en ese caso, si nosotros partimos, y ustedes saben que hasta hace poco todos los hospitales, incluyendo las clínicas privadas, estaban llenas de dengue. Si nosotros establecíamos que ese era el 2 o el 3% de la que esa investigación científica define que cae en la fase crítica y tiene que ser ingresada, pues usted tiene que aumentar entonces por ese número definido ahí, sí, usted tiene que multiplicarlo por 3 y entonces usted va a tener un aproximado del número de dengue producido en el país. En base a ese estudio nosotros debimos haber tenido en este país, en este año, cerca de 100.000 casos de dengue. Salud Pública define unos 19.000, sí, 17.000 casos. Pero en algunos casos de las estadísticas de los boletines epidemiológicos de salud pública, llegó a borrar. Aquí hay espacios donde salud pública ha borrado la tasa de mortalidad, tanto materna como infantil. Ha prohibido inclusive a hospitales dar información. Otro caso, para que ustedes tengan una idea de la situación. Sí. Cuando se dio el caso de los 43 niños productos muertos en una maternidad en un día, el presidente del colegio médico, ustedes recuerdan que fue y se apersonó al hospital en cuestión y el portero no lo dejó entrar.
Es decir, que hasta la mayor autoridad en términos de asesoría pública de salud profesional, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, no tenía ni siquiera acceso a entrar a una sala. Oiga, pero usted vio la mayor autoridad de esos hospitales, la mayor autoridad de esos hospitales oficial, entrando a esos espacios que son debidamente protegidos, porque hay un protocolo de accesar a una sala de recién nacido. Usted lo vio con sus escoltas, sin mascarilla, Sí, sin sombrerillo, sin botas, y entonces ahí te dice a ti la razón por la que esos niños morían, porque sencillamente no había control. No había un protocolo control establecido, pero además, doctor, en el cólera, ahí se negaba el cólera. Los médicos decían, hay cólera, se está muriendo la gente, y el Ministerio de Salud y la Seguridad Nacional, el Senado, lo negaban. El Servicio Nacional de Salud también lo negaba. En términos epidemiológicos, cuando usted está frente a una epidemia, alguien me hizo una pregunta a mí, bueno, pero ahora ¿cómo definimos? Porque estamos en una temporada ya cercana al invierno y hay fiebre, y hay tos, y hay secreciones, y hay dolores articulares. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo prudente cuando se está presentando una epidemia? Tú no puedes presentar que una diarrea en un momento donde se está presentando un cuadro definido ya con cólera, y usted me dice a mí que es una mebiasis o que es algo, usted sencillamente, esos pacientes se van a morir, porque el tratamiento, las características, la impronta, la necesidad de manejar ese paciente son características diferentes. Nosotros llegamos a utilizar algo que casi no puede ser ni explicado en términos profesionales para cualquier persona que no conoce cómo deshidrata el cólera, que llegamos a utilizar 80 litros de solución en un día para un paciente. Para 80 un litros. Es decir que, pero además de eso también, eso te dice que el comportamiento y la agresividad del cólera es muy diferente a cualquier tipo de patología bacteriana o viral que se pueda presentar en un paciente. De modo que en esos casos así es mejor, mucho mejor, tener la duda y asumir en un caso epidemiológico como la enfermedad que en ese momento se está presentando, porque la medicina es eso, epidemiología. Es decir, tú tienes que irte en función de las cosas que se están presentando. Y si tú tienes una epidemia, lógicamente tú tienes que hacer el diagnóstico en base a lo que la epidemia te está definiendo. Doctor, ¿cuál es la solución al grave problema de salud que se está viviendo en República Dominicana? Bueno, yo tuve la suerte de hace 2 días escuchar una presentación de Abel Martínez en el plan de salud para el año 2024. Y define con una explicación realmente didáctica lo que es la atención primaria como elemento fundamental para corregir los problemas sanitarios en la República Dominicana. Define que debe haber una unidad de atención primaria por cada 2.500 personas. Es decir, esa unidad de atención primaria, que era lo que decía ahorita, por ejemplo, en el caso cubano hay una unidad de atención primaria que tiene un psicólogo, un promotor de salud, un médico general o de familia, o internista, o pediatra, sí, o ginecólogo, donde esa unidad que está constituida por esas personas, por esos profesionales, tienen una demarcación de 120 familias, que multiplicado por 3 serían unas 600, 700 personas. Esa unidad de atención primaria implica que si nació un niño, ese niño a los 2 meses y con el momento de la vacuna que se le pone al nacer, los primeros 6 meses tiene que ser visitado por esa unidad
tiene que garantizar su vacunación, y esa vacunación implica también que tiene que tener esa unidad de atención primaria un diagnóstico de toda la comarca comprendida, y si tiene 100 hipertensos, tiene que suministrársele el medicamento antihipertensivo a esa persona, llevárselo a su casa, crear lo que se llama la visita domiciliaria, pero además de eso, en vez de tener aquí lo que nosotros tenemos, una dirección de epidemiología que no tiene una trascendencia fundamental en la atención de salud, allá hay lo que se llama una dirección de epidemiología y control de vectores. ¿Por qué yo digo control de vectores? Bueno, porque si yo voy a una casa y Abigail tiene en su frente dos gomas de carro, y tiene en el techo, no sé, envases, cacharras. Un matero, un matero, una cosa y esa. Pues entonces tú vas a tener ahí una fuente permanente de criadero de mosquitos. Y usted sabe que los mosquitos están involucrados en muchas de nuestras enfermedades prevalentes que son endémicas en la República Dominicana. Y allá entonces te hacen así, te hacen una notificación. Si en 2 días usted no tiene respuesta a la dirección de epidemiología a través de los promotores de salud, pues usted va preso. Es decir, que tenemos entonces una garantía de una atención sanitaria en la casa. Pero además de eso, después del COVID, hemos tenido un nivel de compromiso sanitario donde nuestros hijos con 30 años están haciendo infarto, con 20 años están haciendo infarto, y adicionalmente a ello, muchos de nuestros hijos están cayendo en depresión post-COVID, y entonces nosotros tenemos que asumir ahora que nuestros hospitales tengan todos unidades de atención en crisis para que nuestras familias, ante los problemas que le crea la situación mental que se están originando en nuestra sociedad, tenga una atención de calidad y profesional, porque nuestras sociedades se están convirtiendo en sociedades agresivas. Por eso también tenemos también el número 1 en América en la mortalidad general. ¿Y en accidentes de tránsito? Es decir, tenemos, primero somos 1 o 2 en accidentes de tránsito en el mundo, pero ahora tenemos que la sociedad dominicana nunca antes había tenido la tasa de mortalidad que tiene en este momento. Bueno, la verdad es que entonces yo creo que lo que dice Abel de que el país va a quedar en 4 bloques el 16 cuando llegue el rescate RD, va a encontrar el país en 4 bloques, parece que es así. En 4 bloques sin gasolina, y habrá que buscar burro para darlo como una carrera. Doctor Enriquillo Matos, muchísimas gracias. Usted hay que traerlo con frecuencia porque se nos quedan muchos temas que tratar con usted, pero el día hoy está un poquito apretado, así es que gracias por venir, pero dijimos y se escuchó lo importante que usted ha hecho, una panorámica como queríamos de la situación, el desastre que hay en el sector salud en la República Dominicana. Con la anuencia de ustedes, pausamos.